Déjeme, le pido al equipo que nos grabe para ahora con muchísimo gusto saludar a mi Villa, hasta donde se encuentre. Ahí le mando un abrazo a mi querido amigo. Usted lo sabe perfectamente, es un gran escritor y un gran periodista. Ricardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Querido Toño, público memorioso, estoy muy bien, muchísimas gracias. Pues aquí disfrutando de los análisis que haces, Toño, y al mismo tiempo, como estamos en todas las pistas, porque esa es la idea, pues estamos informándonos, estamos viendo cómo la oposición da de patadas, da de codazos, hace berrinches, se tira al suelo, hace melodramas, con tal de que los vean, con tal de que los escuchen, pero afortunadamente el pueblo de México sí los está escuchando, a veces porque no hay remedio, no hay forma de evadirse a esa triste realidad que hay en los medios de comunicación corporativos, pero los está viendo y se está burlando de ellos con una crítica también muy del pueblo de México, porque en el pueblo de México somos nosotros también muy inteligentes, Toño, a la hora de ver las mentiras de los infundiosos y pues nos burlamos de ellos y les damos la vuelta. Así que yo veo y felicito mucho al pueblo que le está dando durísimo, veo en las redes sociales que sale Ciro, compungiéndose, haciendo sus melodramas, tirándose ahí a la alfombra porque no le gusta el piso frío, y la gente sale y le tunde sabroso, y eso me da muchísimo gusto. De modo que estamos muy bien, mi querido Toño, aunque tenemos aquí la tacita de gruñón, somos un poco gruñones, la verdad somos medio grumpis. Así somos los periodistas, ¿no? Muchos de nosotros en nuestra pasión, nuestra verdadera falta de cinismo, los que no somos cínicos, somos muy pasionales y nos desesperamos y sí nos afecta lo que nos dicen, las cosas que pasan y pues nos convertimos ahí en el gruñón de los enanos de Blancanieves, que bueno, pues ahí también trabajamos pero en la mina de la información, querido Ricardo. Mira, antes de que vayamos a tu tema, creo que este vale mucho la pena analizar. Fíjate cómo estamos. Perdóname, Toño, perdóname, pero es que me vino a mi mente Xochitl Gálvez disfrazada de Blancanieves No, y el Patitas de Molcajete ahí brincando alrededor de ella. Se me vino la imagen. Discúlpeme usted, público memorioso, pero de pronto ese tipo de imágenes perturbadoras cruzan por mi cabeza. fíjate que estuve recientemente y ahí entrevistamos al alcalde electo Gilberto Zárate en la localidad, en el municipio de Comonfort, en Guanajuato, el cual es conocido, querido Ricardo, por su elaboración de molcajetes. Ahí tallan la piedra, extraen la piedra, y si uno quiere un buen molcajete, pues vaya ahí al pueblo de Comonfort, al municipio de Comonfort, un lugar muy, muy bonito. Y fíjate, le hicimos una entrevista exclusiva al alcalde electo por Morena, a una de las diputadas federales más destacadas también ahí, en Comonfort. No se me ocurrió preguntarles que pues dónde andaba ahí Fernando Belauzarán, porque tienen en la plaza principal un molcajete tamaño natural, no, tamaño de persona, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahí estaba una estatua a Fernando Belauzarán y bueno, esto va en colación a lo que estamos platicando, ¿eh? No se vaya con la finta, público consentidor. En todas partes me da la impresión a mí que esa derecha no se da cuenta de cómo la ha regado al faltarle el respeto al pueblo de México. Estamos a punto de que este paro del Poder Judicial, querido Ricardo, tenga pues también a los impartidores de justicia. A partir del miércoles se unirán al paro nacional. Tenemos también a una bola de millonarios a los que hoy invita el presidente López Obrador a dar su opinión, pero públicamente, sobre una reforma electoral. Gente que de verdad no se dan cuenta que el pueblo quiere esa reforma electoral, que el pueblo votó por esa reforma electoral. Tenemos unos medios de comunicación que insisten en darle mierda al público, sin saber que ya la gente ya no los quiere ver, ya no quiere ver a los Ciros, a los López Dóriga, a los Loret, y está perdiendo esa ultraderecha. Invitan a alguien como Milei a México, a una visita no oficial en el que no le iba a recibir ni López Obrador ni Sheinbaum, por ejemplo, ¿no? Sino Eduardo Verástegui. No puede ir porque su pueblo ya le está reclamando que utilice esa lana. Vamos, es
perder y perder, y porque no se dan cuenta, no escuchan definitivamente al pueblo. Creo que ese es el gran problema. Si escucharan un poquitito y dijeran, oigan, vamos a ponernos del lado del pueblo un poquitito, no tendrían tantas caídas, ¿no? Sí, no tendrían tantas caídas, pero mira, Toño, en realidad estos personajes son terriblemente cínicos, son terriblemente sorprendentes, y en el Poder Judicial más, porque tienen una cara de palo que apenas si la pueden sostener. Yo creo que es una cara de palo que se ha humedecido con las lluvias que han estado azotando a la Ciudad de México, y se les ha humedecido la cara de palo. Y bueno, pues está esta idea, esta pretensión de llevar a jaque, no a paro, sino a jaque al Poder Judicial, porque estos jueces, estos ministros, estos magistrados se tratan como reyes, se tratan como reinas. Hoy mismo nosotros, si nos asomamos no solamente al Poder Judicial de la Federación, sino al Poder Judicial local, a los diferentes poderes judiciales locales, es decir, a los estados, vamos a encontrar muchísima corrupción. Nosotros nos hemos asomado a Veracruz, por ejemplo, nos hemos asomado a Puebla, nos hemos estado asomando a Querétaro, a propósito de la elección de San Juan del Río que se quieren atacar ahí los panistas. Pues dijimos, bueno, pues vamos a asomarnos a ese México profundo, del cual no quiere saber nada Ciro, del cual no quiere saber nada López Dóriga, ni ninguno de estos personajes que no salen de sus estudios aparatosos. Nos acabamos de asomar, por ejemplo, a Querétaro, Toño, y el Poder Judicial allá en ese estado también está haciendo de las suyas. Hay una magistrada, la magistrada presidenta del Poder Judicial, que autorizó que se dilapidaran más de 10 millones de pesos, dinero del pueblo, dinero del presupuesto, en tabletas, en computadoras, en baterías, en pantallas para sus colegas, otros magistrados. Preocupa a mucha gente esta displicencia con la que se conducen en el Poder Judicial, y preocupa en este caso también la cercanía que tiene con el político panista, hoy gobernador Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, que le prometió en algún momento, y lo hemos dicho aquí, a Carlos Loret de Mola que iba a renunciar si se comprobaba que había muertos o habría muertos ahí en el Estadio Corregidora de Querétaro, en ese evento nefasto donde vimos que pues prácticamente las autoridades no hicieron nada, pero se lo prometió a Loret, no cumplió desde luego. Ahora estamos viendo que ese Poder Judicial que hoy se está desgarrando las vestiduras, también tiene muchísima cola que le pisen en los estados. Mariela Ponce Villa, que es el nombre de la magistrada presidenta del Poder Judicial allá en Querétaro, le ordenó pagar, se lo digo con datos duros, 10,11,751 pesos a una empresa llamada MC Microcomputación. Ahora, da la casualidad, porque ya ve que estos personajes entran mucho en las casualidades, que esta compañía, que tiene, por cierto, su sede en la ciudad de Querétaro, también tiene oficinas en otros estados. Tiene aquí en la Ciudad de México, tiene en Guanajuato, tiene en Morelia, tiene en Jalisco, tiene en San Luis Potosí, y bueno, ellos le reportaron al fisco, y lo estuvimos revisando, que entre 2012 y 2021 habrían recibido 29.6 millones de pesos por contratos por adjudicación directa, pero no fue así. Fuentes al interior del Poder Judicial del Estado de Querétaro, porque no crea usted que tenemos derecho de picaporte y vamos y nos metemos ahí al Poder Judicial y nos dan toda la información. No, hay gente que está hasta el gorro, hay gente que está hasta el copete, en mi caso el copete de hueso, de tanta corrupción, de tanta tranza, diría el presidente López Obrador. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, y entonces nos buscan y nos dicen, oye Sevilla, tú que estás dando estos datos duros, aquí tenemos esta situación. Y entonces nos dan a conocer una serie de documentos donde aparecen que estos personajes habrían estado en contubernio con el Poder Judicial, la empresa y bueno, pues los magistrados en este caso. Entonces, hay mucho dinero de por medio. Estuvimos revisando la documentación, ya ve que Ciro, ya ve que Loretito no se dan tiempo de eso porque tienen a sus canchanchanes. Nosotros sí tenemos tiempo para eso porque justamente esa es nuestra profesión. Ahora,
tuvimos acceso a las facturas, tuvimos acceso al contrato, tuvimos acceso a las cantidades y resulta que esto es completamente anómalo. Ellos están gastando un dinero que no se les había autorizado. Ahí ellos en un documento que está fechado en Santiago de Querétaro el 14 de abril del año pasado, dicen que van a dar un contrato por 8 millones de pesos, poquito más, pesos menos, pero resulta que dieron 2 millones de pesos más. Ahora, le estoy diciendo que son tabletas, que son computadoras, que son protectores de pantalla, ese tipo de cosas en las que están dilapidando el presupuesto. Ahora, llama mucho la atención la cercanía que tiene Mariela Ponce Villa con Mauricio Curi, pero no solamente con ese panista, sino parece muy cercana a varios panistas en esa entidad. Resulta que también es amiga del otro panista, Roberto Cabrera, que ya le hemos dado a conocer, es el personaje que querría robarse la elección de San Juan del Río. Él es el actual presidente municipal de ese municipio, valga la redundancia, pero de acuerdo con nuestras fuentes, esta cercanía que tiene ahí con estos personajes, con los magistrados, con la titular del Poder Judicial del Estado, con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que es el que en determinado momento va a fallar a favor o en contra de esta elección, pues resulta que está, o todo parece estar completamente amañado. Es muy preocupante, Toño, porque fíjate nada más cómo están todas las cosas concatenadas, todas las cosas hiladas, porque en teoría se supone que el Poder Judicial de México, de todo, tanto el Poder Judicial Federal como el local, es una pieza fundamental del sistema político y en teoría también se supone que es el encargado de velar por la justicia y el cumplimiento de la ley, pero no para unos cuantos, sino para el pueblo en general y más aún para el pueblo llano que tanto lo necesita. Hay datos y datos. La semana pasada le dimos a conocer, por ejemplo, porque van a decir, no, Sevilla, ¿dónde está esta información dura y tupida? Como ahorita estabas explicando en tu clase de periodismo, Toño, yo estoy completamente de acuerdo en esta pirámide invertida y todo eso que tan necesario es y que ojalá pusieran atención muchos de los supuestos periodistas. En fin, nosotros le dimos a conocer que hay jueces que están trabajando para la derecha, pero no solamente eso, sino para compañías de la derecha. Hay una empresa muy polémica que se llama Aleática. No sé si le suena a usted, público memorioso. Aleática es una compañía que está operando una parte del viaducto Bicentenario y resulta que lo estaría haciendo de manera ilegal. Y los juzgadores, en lugar de fallar en un litigio que se ha estado llevando a cabo, en lugar de fallar a favor de la justicia, resulta que fallan a favor de Aleática, que trabaja para los grandes corporativos. Sí, los jueces que se han ido o que están por irse a paro junto con esta gente que está atolizada, perdónenme ustedes si trabaja en el Poder Judicial de la Federación, pero caramba, 600 familias ahí con vínculos, que mi cuate, que mi primo, que mi sobrino, que mi tía, que mi nieto, etcétera, metidos ahí, pues a mí me parece eso completamente repulsivo, pero habrá quien no, pues a quien le dan pan que llore, y si le heredan una placita, si meten ahí al primo, a la prima, al niño, a la niña, pues no hay ningún problema, les va a encantar, pero eso no es el espíritu del Poder Judicial de la Federación. Corruptelas tras corruptelas, le dimos a conocer, por ejemplo, que estos personajes, uno de ellos eran varios personajes, me parece que 7 personajes, 4 exfuncionarios mexiquenses y 3 exdirectivos de esa empresa, pues sí, estaban en el altiplano. Pues resulta que los juzgadores, un juzgador en concreto que está adscrito a ese penal, dijo, no, pues es que aquí no hay los elementos suficientes para que estos personajes vayan a proceso, no los hay. Y sin embargo, pues a menos que nosotros estemos ciegos, estemos estúpidos, estemos tontos, ahí están los datos duros.
Le revelamos, por otro lado, que los pensionados y jubilados no son la excepción en el Poder Judicial de la Federación. Le dimos a conocer con datos duros, Toño, a la gente que nos ve y que nos escucha, que estos trabajadores, aún en el retiro, tienen seguros de casa habitación millonarios, pero no lo pagan con su sueldo, les pagan muy bien, pagan con dinero del erario, es decir, con dinero del pueblo de México. En diciembre del año pasado se gastaron 112 millones de pesos. Está ahí en los ejercicios 2023, 2024 y está esto comprometido hasta 2025. 112 millones, más de 112 millones, casi 113 millones de pesos en seguros voluntarios de casa habitación. Pues claro que van a ser voluntarios. Si a mí me aseguran la casa y yo no la tengo que pagar, por supuesto que sí voy a aceptar el seguro. Es decir, el Consejo de la Judicatura, el cual en la mañana de ayer pusieron los candados, porque estoy señalando hacia atrás porque está en el oriente de la Ciudad de México, esta estructura más o menos romana, que habría que ver cuánto costó, porque si usted se para frente a la estación de autobuses de Oriente, conocida como la Tapo, se va a dar cuenta que esa cosa es majestuosa. Mientras tanto, el pueblo de México, hay gente afuera del Consejo de la Judicatura que está limpiando parabrisas, niños y niñas que vienen de otros estados y que se quedan alrededor de la estación Tapo, que así se le conoce, y están limpiando parabrisas, mientras estos juzgadores se están dando la gran vida. Oye, pero habrá algunos juzgadores que sí valga la pena, que estén trabajando, pues le digo desafortunadamente que son los menos. ¿Por qué? También hace unos días, usted lo sabe, con datos duros le dimos a conocer que la Corte está plagada de traidores al pueblo. No estamos hablando de la traición a la Cuarta Transformación, que esa ya de por sí se ha ido dando durante todo el sexenio por algunos personajes que ya le hemos mencionado. Pero ahí está Juan Luis González Alcántara Carrancá, que le ha dado la espalda a la nación, que le propuso a sus pares, los ministros de la Suprema Corte, que declararan inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena. Usted lo recuerda. Le dimos a conocer que no había sido el único caso, que había actuado en contra de la transformación, en contra incluso del personaje, en este caso el presidente de la República, que en efecto lo había nominado, pero él elaboró un proyecto para invalidar el decreto, para blindar los proyectos prioritarios del gobierno federal. ¿Se acuerda usted de eso? Esos son golpes arteros. No conforme con eso, el traidor Carrancá, no visto así solo por mí, sino por un gran número de mexicanos y mexicanas, se puso su gorrita a la marchita esta pedorra para defender la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. ¿Se acuerda usted de eso? Entonces, hace sus melodramas, hace la crítica a la reforma al Poder Judicial y dijo que eso representa un experimento que no ha dado buenos resultados en otros países. Yo no sé si el ministro Carrancá salga de su cubículo o se quite la toga en algún momento y vaya a ver, bueno, pero que no nos sorprenda eso, Toño, porque este personaje pues tiene una larga cola de dinosaurio. Le ayudaba a su amigo Genaro Góngora Pimentel, hoy ya casi olvidado, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, era su chacho. Entonces, ¿cómo lo ayudaba? Porque me van a decir, oye, ¿cómo ayudaba a Góngora Pimentel? Se lo recuerdo, en algún momento este señor Carrancá firmó una sentencia que redujo la pensión alimenticia de los hijos de Góngora Pimentel. Es decir, Góngora Pimentel, su cuate y protector, no quería pagar la pensión y Carrancá dijo, pues va, órale, me toca a mí y yo digo que hay que reducirla. Ese tipo de personajes son los que están allá enquistados en el Poder Judicial. Aparte de eso, Toño, creo que ya me extendí, pero aparte de eso, los tienen en la UNAM. Este señor Carrancá, por ejemplo, trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Perdóneme usted, no trabaja porque es investigador honorario, es como un emérito. Entonces el tipo lleva metido ahí 24 años cobrando en la UNAM
y ha publicado entre 7 y 8 artículos en todo ese tiempo. Entonces, dígame usted si de verdad no se necesita urgentemente una reforma al Poder Judicial. Yo me arrancaría los cabellos, Toño, no los tengo, pero esa es mi apuesta a que haya una reforma al Poder Judicial. Yo no soy un periodista objetivo, no soy un periodista neutral, porque si lo fuera, entonces estaría metido en una novela de Philip Dick, pero no soy ningún tipo de androide, no soy ningún tipo de robot, tengo sangre en las venas y me enardece este tipo de cosas porque vamos investigando, Toño, público memorioso, y nos encontramos alguna tropelía, una tranza millonaria prácticamente en cada paso que damos. Entonces, a mí que me inviten, bueno, me autoinvito ahí a Telerisa, a Televisión Azteca, y que me pongan al mejor de sus gallos para debatir. Y yo no voy a mentarles la madre, no los voy a desacreditar, simple y sencillamente voy a presentar estos datos duros que los conozco perfectamente, porque yo sí, a diferencia de estos chayoteros, sí estoy a favor del pueblo de México, pero además hago mis propias investigaciones, a mí nadie me pasa la tarea y a mí nadie me da ninguna filtración para que yo ponga la cara y diga, esto es investigación de Ricardo Sevilla. Así que ya me extendí, Toño, y ya hasta se enojó Grumpy. No te iba a decir que cuando vi el video de esos funcionarios o trabajadores del Poder Judicial cerrando instalaciones, hablando de libertad, cuando los veo atacar a la ministra Lenia Batres, cuando los veo hacer planteamientos muy feos, muy agresivos en las redes sociales y en la televisión, también siento una profunda indignación pensando en el mal tan extremo que le han hecho a México y cómo es que, pues, de todos modos, ahí actúan en función a los privilegios que temen perder. Ahora bien, estos personajazos no son los que perderían sus privilegios, sino los que acabas tú de mencionar y exhibir, encuerar de cuerpo entero. Son esos impartidores de justicia como González Alcántara Carrancá, que se supone tendría que ser un sujeto, pues vamos, imparcial como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que termina asistiendo a la marcha de cretinazos y fascistas, y que pues obviamente es de los que defienden todos estos privilegios. Te entiendo perfectamente y por favor síguete extendiendo aquí, querido Ricardo, pero antes de que continuemos con este tema, quiero presentarte lo siguiente. Le voy a pedir al equipo que nos grabe, porque